Le quiero poner unas imágenes que yo no sé si es un teatro, pero de la manera que se le ven los ojos a esta chica, supuestamente ahí le están haciendo un exorcismo. Esto que le acabamos de mostrar es un exorcismo real. Por otra parte, en lo que se puede ver, te puedo decir que cuando hay una posesión demoníaca, yo he tenido únicamente 2 casos de exorcismo en mis 40 años de sacerdocio, el demonio, es cierto, impide que la persona hable pidiendo ayuda. Ciertamente, cuando una persona tiene una posesión demoníaca, el demonio hace que el cuerpo... ¿Cómo sucede esta posesión demoníaca hacia un ser humano? Esto pasa semejante cuando una persona empieza a invocar al demonio en forma directa o indirecta. Y en ese caso, cuando una persona deja puertas abiertas, el demonio puede entrar. Vamos a suponer que en este supuesto juego se comienza diciendo, hay un espíritu aquí que me pueda responder ciertas preguntas, y para poder sacar a Satanás, la persona tiene que pedir. Padre, ¿cómo es el rito de exorcismo? Porque yo quiero saber si es como se ve en las películas, que hasta los cuerpos se llegan a elevar. Usted en esos 2 exorcismos, ¿qué fue lo que vivió? El primer exorcismo sentí lo que el demonio... Pero tú tienes que pedir que te dejen solo y no puedes permitir que esto se convierta en un espectáculo. Y lo primero que me dijo el demonio a través de la voz de la muchacha es... Oiga, padre, fíjese que le quiero poner unas imágenes que yo no sé si es un teatro, pero de la manera que se le ven los ojos a esta chica, supuestamente ahí le están haciendo un exorcismo. Me gustaría que las vea para que nos diga si esto es un exorcismo real y si estos casos realmente son ciertos. Adelante con el video. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Get over here, Dad. Grab her. Grab her. You are not stronger. No, you are not stronger than Christ. No, you're not stronger. You are not stronger than Christ. The sword of the Spirit. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Padre, Ay, Danita, en la no. antigüedad en muchas enfermedades como la epilepsia se creían que estaban endemoniados. ¿Esto que le acabamos de mostrar es un exorcismo real? Mira, por lo menos no es un exorcismo de parte de la Iglesia Católica, porque por tratarse de una situación muy delicada, la Iglesia prohíbe que se grave a la persona que está siendo poseída, porque es meterse, revelar la situación personal de una persona. De tal manera que la Iglesia no permite ningún tipo de grabaciones de este tipo. Por otra parte, en lo que se puede ver, te puedo decir que cuando hay una posesión demoníaca, yo he tenido únicamente 2 casos de exorcismo en mis 40 años de sacerdocio, el demonio, es cierto, impide que la persona hable pidiendo ayuda, y por eso es que la persona parece que porque está queriendo pedir ayuda, pero el demonio se lo impide. Y ciertamente cuando una persona tiene una posesión demoníaca, el demonio hace que el cuerpo tenga manifestaciones, así como con la voz, con otro tipo de cosas como enrojecimiento, temblores, cambio de temperatura de lo más frío a lo más caliente, una fuerza enorme, y los ojos pueden tener también un cambio radical. Padre, estos 2 exorcismos que nos dice que usted ha estado presente, en los que ha participado, han sido en México. ¿Cómo sucede esta posesión demoníaca hacia un ser humano? Bueno, en realidad podemos decir que el demonio no entra a una persona que no le abre la puerta. Es como una muchacha que de repente cree en un muchacho que lo ve agradable, atractivo, buena conversación, y ella le abre la puerta de la casa y después ese muchacho resulta que es un golpeador, un abusivo, etcétera, y ella tendrá que hacer lo necesario para sacarlo,
pero el muchacho no se va a querer salir. Esto pasa semejante cuando una persona empieza a invocar al demonio en forma directa o indirecta. Por ejemplo, la lectura del tarot, la lectura de cartas, el juego de la Ouija, que en realidad no es un juego, sino una invocación a los espíritus. Y en ese caso, cuando una persona deja puertas abiertas, el demonio puede entrar. Por ejemplo, en el caso de la Ouija, vamos a suponer que en este supuesto juego se comienza diciendo, hay un espíritu aquí que me pueda responder ciertas preguntas. La octava supuestamente dice oui o ya. Oui porque es en francés sí, o ya porque en alemán es sí. Y se empieza a preguntarle al supuesto espíritu. Pero resulta que este espíritu no tiene un ID, para que me entiendan. Entonces el demonio se puede presentar como ese papá, esa mamá, esa persona a la que le estamos preguntando, y ahí es como empieza a dar información falsa, meter dudas en la persona, y poco a poquito va entrando en la vida de la persona que lamentablemente después puede estar poseída porque ella misma le abrió la puerta a Satanás. Y para poder sacar a Satanás, la persona tiene que pedir ayuda. Por eso es que Satanás lo que hace es tratar de inmovilizar la lengua de la persona, hacer que caiga en un estado de dormido para que no pida ayuda, y de esta manera la iglesia, por mucha oración que haga, no puede liberar a la persona mientras ésta no pida ayuda. Por eso la iglesia busca el primer momento en que la persona pida ayuda, y en ese momento, ya con el rito de exorcismo, es como logramos que el demonio deje a la persona. Padre, ¿cómo es el rito de exorcismo? Porque yo quiero saber si es como se ve en las películas, que hasta los cuerpos se llegan a elevar. Usted en esos 2 exorcismos, ¿qué fue lo que vivió? Bien, te tengo que decir que el primer exorcismo sentí lo que el demonio tiene como estrategia. Cuando yo llegué a la casa de la jovencita que precisamente había estado poseída por juego con la Ouija, lo primero que sentí fue un frío muy tremendo en la casa. La muchachita no podía hablar, decía solamente cuestiones guturales. Tenía una fuerza muy fuerte, porque es una de las características de la posesión, pero tú tienes que pedir que te dejen solo y no puedes permitir que esto se convierta en un espectáculo. Y lo primero que me dijo el demonio a través de la voz de la muchacha es, ¿quién eres tú para venirme a sacar? Ay, Dios mío. Y empezó a hablarme de cosas negativas que yo como niño o como joven había cometido. La estrategia del demonio era, pues sí, en realidad, ¿quién soy yo para sacar al demonio? Pero afortunadamente en ese momento caí en la cuenta que no era yo quien iba a sacar al demonio, sino es el poder de Jesucristo el que va a sacar al demonio. De tal manera que empecé a hacer el rito, que es una invocación a la Trinidad, a San Miguel Arcángel, la letanía de los santos, y después la orden de sal de esta persona. Tengo que decirte que en ocasiones el exorcismo se ciñe solamente a una ocasión, pero hay casos en que el exorcismo tiene que ser largo, quizás una vez a la semana, una vez cada determinado tiempo, hasta que el demonio salga, y después de que se ha logrado esto, se tiene que hablar con la persona y darle un tratamiento psicológico y espiritual para que el demonio no regrese. Pero Padre, te por repito, ejemplo, cuando, ¿cómo podemos identificar si hay una posesión demoníaca o hay una enfermedad o es una manifestación distinta a una manifestación? ¿Cuál es ese punto que decimos esto no es una enfermedad, que a veces puede confundirse con una situación mental, pero es una posesión demoníaca y es momento de pedir ayuda para un exorcismo? Bueno, evidentemente has tocado un tema muy importante, sentimientos de culpa, influencia de alguna película que ha ido a ver la persona, miedos o angustias desde pequeños a cuestiones así, también coraje hacia lo sagrado. Esto no es de ninguna manera una posesión demoníaca. La característica que marca una posesión es una fuerza 15 veces más grande que la persona pudiera tener en forma normal. Otra característica es que la persona sepa hablar un idioma
actual o del pasado que nunca haya estudiado y lo haga en una forma fluida. Y la tercera, que conozca cosas que están pasando en este momento en otra parte del mundo sin que nadie se lo haya mencionado. Estas tres características pueden decir que la persona está poseída, pero antes generalmente se hace una valoración de la situación. Padre, y por ejemplo, cuando usted se enfrenta ante este demonio y que le dice cosas de su pasado, y por lo que acaba de decir que se tiene que quedar solo. En las películas, por ejemplo, El Exorcista, vimos que cuando se le metió el diablo, pues golpea al padre. ¿A usted no le dio miedo? ¿La tienen amarrada o la tienen sin amarrar a la persona? No se puede amarrar a la persona, se le tiene que tratar como una persona. Precisamente por eso está prohibido que se filme, porque imagínate que la persona que ha estado poseída después se dé cuenta que todo mundo la vio en un video en esa circunstancia. Claro. No es nada agradable, es una situación muy delicada. Pero no puedes amarrar a la persona, se trata de una persona poseída y la tienes que tratar con mucho cuidado. Y tienes que tratar de que el miedo no te venza, porque de lo contrario no vas a poder hacerlo. En Y el es verdad que segundo se caso pone... y último caso que tuve, sí, la persona se alcanzó a levitar como unos 30 Ay, centímetros no, qué y miedo. era una Ay, Dios. persona con doctorado, una persona con conocimientos, iba con su esposo, pero pues lamentablemente también por querer hablar con un familiar que había muerto, que no dejaba ir, vamos a decir así, que no aceptaba esta pérdida, tuvo una sesión espiritista en donde, pues lamentablemente, fue la causa de esta posesión. Padre, ¿y qué fue lo que le dijo de su pasado que usted se impactó y se dio cuenta que era pues un demonio de verdad? Bueno, mira, yo creo que todos de niños o de adolescentes cometemos errores, pecados que nos avergüenzan. Y evidentemente que esto no nos gusta comentarlo. Por eso existe en secreto de confesión o la terapia con el psicólogo para borrar esas cosas negativas que todos cometimos en el pasado. No son extremadamente graves como alguien podía imaginarse, pero son situaciones que uno dice, ¿cómo pude caer en una situación como, por ejemplo, quitarle a mi mamá de su monedero un dinero que después me di cuenta que era para pagar la renta y por el cual lamentablemente nos tuvieron que correr de casa durante un tiempo, ¿no? Cosas de este tipo que son cosas que te pueden quitar como esta alegría de ser una persona que siempre ha vivido en forma correcta. Padre, ¿cómo podemos protegernos? Porque así como podemos tener una buena intención, una buena energía, estas cosas, a veces hay espíritus, luego dicen espíritus chocarreros, yo no sé si el concepto sea correcto, pero que puedan de pronto hacernos caer en esta situación. ¿Cómo nos protegemos para que estos demonios no lleguen a poseernos, más allá de lo que nos dice de evitar, por supuesto, este tipo de actividades que abren esas dimensiones, esas puertas hacia una posesión demoníaca? Pero uno como mortal común y corriente, ¿qué debería de hacer? Fíjate que el día en que te bautizaron, si es que eres católico, Así es. el primer rito que hace el sacerdote sobre el niño o sobre el adulto es ponerle un aceite consagrado en el pecho o en la espalda que precisamente tiene la función de ser como un escudo contra Satanás. Por eso un católico, un cristiano, no puede ser poseído. Pero como siempre existe la tentación de caer en la magia, quererle hacer daño a alguien o querer tener contacto con los difuntos, yo creo que lo importante es no caer en este tipo de pensamiento. Y tampoco, porque hay otra forma de invocar al maligno, que es hacer el daño a los demás, desear el daño a los demás. En ese caso no estás invocando a Dios para que les haga daño, sino al maligno. Y es el caso que le pasó, por ejemplo, a una persona que entrevistó Lolita de la Vega en un video que fue muy conocido, donde se trató de gente que se dedicaba al narcotráfico. Muchos de ellos, lamentablemente, por la situación que andan, hacen pacto con el maligno. Ay, qué miedo. Oiga, padre, ¿y en qué lenguas o le hablaron en lenguas en estas dos experiencias que usted ha tenido durante estos 40 años de práctica en el sacerdocio? ¿Le habló el espíritu en alguna lengua? Sí, en una lengua para mí conocida,
para una muchachita, como fue el caso primero, totalmente desconocida, que fue el latín, en una forma completamente fluida. Ay, ¿Qué era Dios. lo que le decía, padre? Pues hablaba, por ejemplo, de cuestiones bíblicas en donde el demonio intenta engañar a Jesucristo, porque hay que recordar que el demonio es muy astuto y utiliza incluso cuestiones bíblicas para engañar, como por ejemplo cuando el demonio en las tentaciones le dice, pues si eres el Hijo de Dios, dice la Escritura, lánzate al vacío que Dios va a ordenar a sus ángeles que te levante. Efectivamente, eso dice la Escritura, pero Cristo dice, no, yo no voy a tentar a Dios con este tipo de cosas. Padre, nos dio mucha tranquilidad saber que todos estamos protegidos por el bautismo y saber que no tenemos que jugar este tipo de cosas porque abren puertas. Pero de otro tema, padre, yo sé que ahorita está en conferencias, que me gustaría que también nos hablara de esto. ¿Cómo está la salud del Santo Padre? Afortunadamente podemos decir que está en una situación estable. Yo podría decir que ha pasado la situación de peligro. Evidentemente, una persona de más de 80 años, con un pulmón alterado desde la juventud y con el cansancio que tiene, pues es una persona que tiene que cuidarse. Creo que los protocolos van a hacer que pronto se le adapte una habitación en el Vaticano con todo lo que tiene la clínica y de esta manera el Papa pueda regresar al Vaticano, que fue algo semejante a lo que le pasó a el Papa Juan Pablo II en sus últimos días. El Papa Juan Pablo ya no estuvo en la clínica Gemelli, sino estuvo en su habitación, porque es un deseo de los papas vivir en el Vaticano y morir en el Vaticano. Aunque no todos han tenido este gusto, porque, por ejemplo, el Papa Paulo VI lamentablemente no murió en el Vaticano, sino que murió en el Castel Gandolfo, que es otra casa de vacación que utiliza el Papa en tiempo de calor. Evidentemente, los protocolos dicen que, aunque muera en otro lugar, el cuerpo tiene que ser llevado al Vaticano para que ahí sean los funerales y después se verá el lugar donde el Papa ha elegido ser sepultado. En el caso del Papa Francisco, ya ha dicho que él no quiere quedar sepultado en el Vaticano, debajo de la Basílica de San Pedro, sino en una basílica que también está en Roma, dedicada a la Virgen María. Una basílica que él visita siempre antes de hacer un viaje y es la Basílica de Santa María la Mayor. Pues esperemos que el Papa esté perfectamente en condiciones para presidir todas las celebraciones de Semana Santa, que es algo que nos une y nos acerca a todos, pero sobre todo para verlo bien y sentirlo bien. Padre, échanos la bendición antes de despedirnos, después de ver estas imágenes, neta que sí se enchina la piel, se eriza la piel y obviamente la alerta de no caer en este tipo de tentaciones porque esas son las dimensiones que se pueden abrir. Tú ábrele la puerta a Dios y siempre vas a estar bendecido. Ábrele la puerta al amor, a la generosidad y siempre vas a estar bendecido. De hecho, vine a hablar a la comunidad de Santa Teresita en Aurora, Colorado. En esta ocasión, próximamente estaré en Boston, estaré también ¿Cuándo en Maryland, Boston y en dónde, distintos padre? lugares. ¿Cómo? ¿Cuándo en Boston y en qué fecha y en qué lugar, padre? En Boston voy a estar en la catedral dentro, ahorita la fecha no la tengo exacta, pero ya se los comentaré más adelante. Y les agradezco este espacio para que mucha gente que no sabía nada del exorcismo esté informada. Que Dios les bendiga. Gracias a usted. Oiga, Muchas padre, gracias, cuando venga a Los padre. Ángeles, aquí lo esperamos, ¿ok? Que tenga feliz fin de semana y bendiciones Con siempre. mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias, Hasta luego. padre.